Hola, hola, buenas tardes, ¿me escucho? Bueno, bueno. Hola, Hola, profe. profe. Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Usted cómo Ok, anda? pues ya se me estaba olvidando que teníamos hoy clase, imagínense. Yo acá estaba allá abajo bien sentadote y dije, ya son las 7 y creo que tenía clase hoy, pues es jueves, pero bueno, perdón por el retraso, pero ya estoy por acá. No me acostumbro a dar clases en la tarde, realmente. La costumbre de dar clases en las mañanitas y como que ya las tardes es para otras cosas menos para dar clase. Para descansar, ¿no? Pues sí, por lo menos, ¿no? Cualquier cosa menos dar clase, la verdad, no me acomodo dando clase en las tardes. Entonces, pero bueno, ya falta poco, ya es menos, ¿no? Y es menos que más. Entonces, pues bueno, ni modo. Un poquito menos de un mes y ya acabamos con esto. Y ya no quiero dar clases en la tarde porque no me gusta. Y luego en viernes y jueves, no, bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? ¿Pudieron ya empezar a revisar algo de los ejercicios prácticos? ¿Van bien? ¿Ahí la llevan? Este, ¿Alguna cuestión, alguna duda? ¿Todo bien, más o menos? Yo apenas voy a comenzar, Sí. pero todo bien. Bueno, Hay cua- una parte donde dice que usamos una tabla que se llama cadenas largas, algo así, pero creo que era de otro ejercicio de los que no se incluyeron. de los que no se incluyeron, puede. Ok, si quieres, ¿sabes cuál es? ¿De qué tema es y qué número? Es del 7 creo. ¿Qué Bueno, tema? yo lo sustituí usando la tabla STR, pero bueno, parece Está me bien, jaló bien. Pues sí. está bien. Si ahí no coinciden los nombres, si tienen los elementos necesarios, pues pueden, como dice, sustituirla por otra, ¿no? Realmente no pasa nada, no hay validador, entonces no habría problemas de que tiene que ser exactamente la tabla con el nombre que dice, ¿no? Entonces está bien. Si de repente ven que se atoran en algo por la cuestión de que algunos los quité por lo del semestre, avísenme. Si de plano creen que no puedan avanzar por algún detalle así, y pues vemos ahí cómo corregirlo, ¿no? Pero pues si lo pueden sustituir por otra tabla, algo del estilo, no hay problema. Bueno, pues vamos a continuar con la cuestión de los backups. Este, de la clase de ayer revisamos a nivel general lo que fue un backup, lo que es un backup, la diferencia entre un backup físico y lógico. Recuerden que el backup lógico es cuando hacemos backups pensando en términos de objetos del modelo relacional. Por ejemplo, respaldar tablas, respaldar básicamente tablas, ¿no? O respaldar un esquema completo, respaldar objetos desde el punto de vista del modelo relacional, modelo lógico. En el físico es distinto, en el físico es querer respaldar archivos físicos, ¿no? Respaldar un data file, respaldar inclusive todos los data files, toda la base de datos o respaldar los read logs, ¿no? Comentamos también que el enfoque que vamos a tener aquí en este tema es más de backups físicos. ¿Por qué razón? Porque los lógicos realmente no nos ayudan. Por ejemplo, cuando hay un recovery, cuando se requiere un recovery. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos falla un data file? Si falla un data file, no podríamos sustituirlo con los backups lógicos. Ok, a lo mejor una parte, pero no toda. Por ejemplo, si no respaldamos online read logs, ¿cómo hacemos un recovery? ¿No? Podría ser que tuviéramos los datos, ¿no? Lógicos, pero pues no nos garantiza que tengamos todo al día, ¿no? Porque va a depender de la fecha en la que ocurrió la falla y la fecha de cuando hicimos el respaldo lógico. Pero el tiempo que pudiera haber entre uno y otro, tendríamos posiblemente pérdidas de datos, ¿no? Con los lógicos. Aparte de que hacer, por ejemplo, una copia o una restauración de un respaldo lógico, de aplicarlo, es mucho más lento a aplicar algo físico. Un data file, por ejemplo, es tal cual así, se elimina el archivo de hecho, hasta con un comando de sistema operativo, se elimina el data file que está dañado y tal cual podemos copiar
otro data file y pues es mucho más eficiente y rápido que hacerlo de manera lógica, ¿no? Digo, no es que sea, no es que no se use la parte lógica, también se usa mucho, pero es más, no es tanto para cuestión de recuperación, sino más bien para compartir datos, ¿no? Por ejemplo, la ventaja que tienen los lógicos pudiera ser que pues lo hacemos pensando en términos de aplicaciones, en términos de tablas, ¿no? Oye, quiero respaldar una tabla, ¿no? Quiero respaldar un esquema, ¿ok? Y bueno, por cuestiones también del tiempo de que tenemos en el semestre, pues no nos alcanza a ver ambos, ¿no? De aquí que nos enfocamos más al físico, que son los más importantes. Ok, entonces en los backups físicos, normalmente cada manejador trae su propia interfaz de administración. La verdad es que por la importancia que tienen y también por la complejidad que implica, siempre nos debemos auxiliar de alguna herramienta que nos ayude a administrar backups. ¿Qué le administramos a los backups? Primero, la herramienta nos debe ayudar a implementar una estrategia de backups. Toda base productiva, como comentábamos, debe de tener una estrategia de backups, es decir, definir con qué frecuencia y qué tipo de backups se van a estar realizando, en dónde los vamos a guardar y qué tanto tiempo los vamos a mantener, ¿no? No tenemos espacio infinito de almacenamiento, entonces debe haber un punto en el que a lo mejor backups ya muy viejitos ya los podemos ir descartando. O sea, es todo un proceso. Entonces hay que, desde que se empieza a diseñar con base a las reglas del proyecto, ¿ok? Desde empezar a ver la frecuencia, qué tipo de backup, hasta, digamos, ver en qué momento ya los podemos eliminar, ¿no? Entonces, todo eso no es tan sencillo. Sumado a esto, viene toda la cuestión del recovery, ¿no? El recovery depende mucho de lo que tengamos respaldado. Una de las cosas que se puede complicar es que si necesitamos hacer un recovery, aquí el detalle sería qué archivo es el que tengo que usar, ¿no? Puedo tener muchos backups, muchos archivos respaldados, tanto read logs como data files. Y aquí la pregunta sería, bueno, ¿y cuál de todos estos es el correcto, el que debo aplicar y en qué orden? Entonces, hacer esto de forma manual sería muy propenso a errores y a tener problemas graves, ¿no? ¿Qué tal si le aplicamos un data file que no era o un read log que no era, ¿no? Las cosas pueden volverse caóticas. Entonces, esta herramienta también nos ayuda a, de manera automática, las herramientas detectan qué le falta a la base de datos para que pueda estar al día en cuanto a los cambios. Y en automático la herramienta selecciona qué backup es el que se debe aplicar o qué read log es el que se tiene que aplicar. Nosotros realmente no hacemos eso. Entonces la herramienta, como pueden ver, nos ayuda bastante, tanto a administrar backups como a realizar un recovery en caso de ser necesario, ¿no? En el caso de Oracle, esa herramienta se le llama RMAN, the Recovery Manager. De ahí donde viene el nombre, ¿no? Es un administrador para hacer recovery, aunque pues también es la herramienta que se utiliza para administrar backups, ¿ok? Entonces, esto sí es muy particular de Oracle, no aplica para otros manejadores, pero digamos que todo lo que son los conceptos son los mismos. ¿Qué es lo que cambia entonces? Algunos términos, la sintaxis, pero al final la idea, ¿no? Los conceptos son los mismos en cualquier manejador, ¿no? Bueno, platicamos también un poquito de RMAN, de la arquitectura, ¿no? Que a nivel general lo explicamos en este diagrama, ¿no? Nosotros como clientes, ¿no? Hay una interfaz que es el cliente de RMAN, algo así como un SQL Plus a línea de comandos, o en forma gráfica a través de Enterprise Manager. En la arquitectura más básica, que es la que estaríamos nosotros ahorita usando, sería esta de aquí, esta arquitectura. Podemos tener otras variantes, una arquitectura más compleja, ok, pero para efectos del curso vamos a usar esta. ¿Qué es lo más básico? Un cliente de RMAN, ok, una base de datos que queremos respaldar, que se le llama
target database, con todos sus componentes que tiene la base de datos, su archivo de control, etcétera. El destino donde vamos a guardar nuestros backups, que puede ser una cinta, que puede ser un disco duro, ¿no? Y de manera opcional, la posible existencia de la Fast Recovery Area, que ahorita vamos a ver de qué trata. Esto también es un espacio destinado para administrar backups, entre otras cosas, ¿no? Entonces, de manera opcional, podríamos tener, si el backup no lo queremos guardar en un dispositivo, lo podemos enviar a otra base de datos, como también comentábamos, ¿no? Tal vez una base de datos que está en standby, que lo único que hace es que me sirve como respaldo. Si nuestra base principal llegara a fallar, podríamos cambiarnos a la otra, ¿no? Entonces, los backups también se pueden exportar, se pueden enviar hacia otro ambiente de base de datos, no nada más en el ambiente en el que se produce. Entonces, el efecto es que tendríamos una copia, ¿no? Un espejo, más o menos. Una copia de una base de datos lista para usarse. ¿Ok? Y otro de los componentes es la generación de backups generan muchos metadatos. Por ejemplo, ¿qué metadatos se generan de un backup? ¿En qué momento se creó, ¿no? La fecha de inicio, la fecha fin, qué tipo de backup es, si se respaldaron ciertos data files nada más, o si el backup, también, qué incluye cada backup, si incluye data files o si incluye control file, etcétera. Todos esos metadatos se pueden almacenar en una base independiente. Este sería como que una base pequeña, realmente, para guardar toda la cuestión de metadatos, que le llaman Recovery Catalog. ¿Ok? Esto, digamos, se maneja separado si es una base muy grande, pero si no, este componente, digamos, está inmerso, está incluido dentro de la misma target database. Ok, hasta aquí mismo están en el mismo diccionario de datos que tiene este sistema. Aquí se guarda toda la información de metadatos asociada con backups. Entonces también es opcional esta parte. Entonces la arquitectura que vamos a revisar pues es la más básica, ¿no? Que sería esta de aquí. Ok, bueno. ¿Qué otros componentes define RMAN? Bueno, ya hablamos de lo que era el cliente, el target database, el catalog, recovery catalog database, que es, les digo, es como si fuera un diccionario de datos para backups. ¿Ok? Y puede estar fuera de la instancia que se va a respaldar. ¿Ok? Entonces, es opcional, les digo, esto es opcional en caso de que no se especifica. Entonces, todos los metadatos se guardan en el mismo diccionario de la target database, ¿no? Ok. La base de datos standby, pues es, como dijimos, se utiliza como destino de backups. Podríamos enviar los backups a esta base. Y el Fast Recovery Area, vamos a ver más adelante, que es un área de almacenamiento en disco grande, que nos ayuda a simplificar la administración de todo lo que se respalda, no nada más de backups. Hagan de cuenta como si tuvieran un cajón grande libre y ahí en ese cajón lo ocupan pues para meter todas sus cosas, ¿no? De diferente tipo. Y les resulta más fácil administrar, ¿no? Teniéndolo ahí todo junto. Entonces vamos a ver un poco más adelante de cómo funciona esto. Y el software que pudiéramos tener de manera gráfica para poder hacer backups, ¿no? Que es el Enterprise Manager que les comentaba hace rato. Bueno, entonces como mínimo, ¿qué necesitamos para trabajar con RMAN? Un cliente y la base que queremos respaldar. ¿Ok? Este sería a lo muy austero, ¿no? Lo muy básico. Bueno, entonces una vez visto la arquitectura, pasamos a los channels que también ya habíamos comentado. El channel podemos verlo conceptualmente como una especie de puente o flujo de datos por donde se van, digamos, a transmitir los datos de una sesión que es el que está generando, es la que está generando el backup hacia ya el destino, ¿no? Donde lo vamos a almacenar. ¿Ok? Entonces, básicamente, representa ese flujo de datos. Hagan de cuenta que es como que el camino que me va a llevar a hacer escrituras de forma correcta a un disco duro o a una cinta.
Entonces, por lo tanto, hay dos tipos de channels ahorita, ¿no? Un channel para disco y otro para, digamos, otro tipo de almacenamiento como son las cintas. ¿Ok? Que hasta ahorita, bueno, son los dos tipos de almacenamiento que se reconocen, discos o cintas. Bueno, entonces básicamente es un tanto abstracto la idea de un channel, ¿no? Ok, ¿de qué más platicamos? Un breve resumen de lo que son los términos comúnmente utilizados en backups en cuanto a la estrategia de backup, el tipo de backup, el modo del backup, ¿no? La estrategia, ¿sabes qué? Quiero un backup completito, ¿no? Desde cero, o quiero un backup parcial, es decir, significa que puedo hacer respaldos de una parte de los data files, no de todos, ¿no? Lo que sería un backup completo o parcial. No respaldo toda la base. ¿Ok? El tipo de backup puede ser full backup o incremental. Full backup pues sería de toda la base, ¿no? De toda la base de datos. Incremental es que solamente hago un backup con lo que cambió desde la última fecha que se hizo el backup anterior, ¿no? Vamos a ver más adelante estos tipos de backups. Y los archivos que se pueden respaldar, ¿no? Como pueden ver, son prácticamente casi todos los archivos físicos que tiene una base de datos. Data file, control file, el parameter file, el archive read logs y hasta otros mismos backups. O sea, se vale hacer algo así como un backup del backup, ¿no? Se puede. Ok. ¿Qué otra clasificación? Backup consistente, que significa a grandes rasgos la posibilidad de hacer un backup mientras la base está operando. O sea, no me importa que esté operando, puedo generar backups sin tener que detener la instancia, ¿no? Backup inconsistente es cuando, bueno, también se le suele llamar de diferentes formas. Por ejemplo, el consistente también se le llama online, ¿ok? Puede llamarse el online, que se hace en línea, ¿ok? Y el backup inconsistente puede ser backup offline, que significa que cuando se genera que este backup cuando se genera, ok, aquí les dije algo incorrecto, fíjense, perdón, se los dije al revés. Consistente les dije que es cuando la base está abierta, ¿verdad? Bueno, Sí, había dicho sí, eso. ¿verdad? No, perdón, es al revés. Porque consistente es cuando está cerrada la base de datos. Por eso se llama consistente, justamente, porque como no se mueven los datos, pues los backups van a ser 100% consistentes. No hay posibilidad de que haya inconsistencias por derivado a un movimiento de datos. ¿Ok? Se los dije al revés, perdón. Y el inconsistente es lo contrario. El inconsistente se llama así porque si la base está abierta, pudiera generarme inconsistencias. ¿Por qué? Porque puedo estar copiando un dato y al mismo tiempo estarlo modificando. Un usuario pudiera estarlo modificando, puesto que la base está operando. Esto se vale si más adelante vamos a ver qué estrategias se siguen para evitar esto. Pero uno de los requisitos es que la base esté en modo, en modo archive. ¿Ok? Debe estar en modo archive. Si no lo está, no podríamos hacer un respaldo mientras la base esté operando. Tendríamos que detenerla, ¿no? Y creo que hasta aquí le dejamos, ¿no? La vez pasada. Entonces, de esta parte a nivel general, ¿alguna duda, algo que no haya quedado claro? ¿Nada? Cuando se refiere a base de objetivo, ¿es a la base o unos table space? Pueden ser ambos, o sea, puedes, por ejemplo, también respaldar un table space nada más. O puedes respaldar toda la base. O sea, es el SID, ¿no? Bueno, todo eso. Otra vez, ¿cuál? ¿El SID? El SID, bueno, ya es que tenemos dos bases, ¿no? Ah, Ya.
El Oracle SID, ajá, es nada más, básicamente me apunta a una instancia determinada. O sea, realmente te apunta al nombre de una instancia. Ok. Aquí, pues, cuando se busca el objetivo es toda la instancia, ¿no? Bueno, cuando vas a hacer un backup, sí tienes que especificar quién es la instancia. O sea, en este caso, Oracle SID apuntaría a la instancia cuya base quieres respaldar, ¿no? Pero eso no significa que es que con el Oracle SID se va a respaldar todo. O sea, tú vas a decir, de esta base de datos o de esta instancia, quiero nada más respaldar un table space. ¿Ok? Ya. Ujú. O sea, no significa que si ya defines Oracle SID, tienes que hacer un backup completo, ¿no? O sea, es nada más para apuntar a qué instancia, de qué instancia quieres respaldar y tú ya defines si quieres todo o si nada más un data file o inclusive un table space y así, ¿no? Ok. Bueno, si no hay más dudas, ustedes deténganme si tienen alguna duda. Poquito más de términos. Hay otra clase, otra manera pues sí, de clasificar a los backups con base a la manera en cómo se construye. En ese sentido, tenemos dos técnicas: construir un backup como un backup set o como un image copy. La palabra set, ¿cómo la traduciríamos? Como un conjunto. Como un conjunto, como un cierto número de objetos, ¿no? Un conjunto de objetos. Entonces, en un backup set, lo que hace Reman es que un backup puede estar formado por varios archivos. No necesariamente va a ser uno. Pueden ser varios archivos. ¿Ok? Entonces, de entrada, los respaldos son archivos binarios, no son de texto. Nosotros no podemos editarlos. Solamente Reman conoce su estructura. ¿Ok? Entonces, un backup set es eso, ¿no? Puede estar formado por múltiples archivos. Y tienen un formato muy particular. En el caso de un image copy es literal una copia del archivo tal cual como si hiciéramos control C, control V desde el sistema operativo. Tal cual como si fuera un archivo cualquiera. ¿Ok? Es decir, la copia será idéntica a lo que se tiene en la base de datos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué otras ventajas y desventajas cuando usar uno y otro. En un backup set, ¿qué es lo que ocurre? Miren, los datos del backup se guardan en una estructura lógica llamada backup set, ¿no? El backup set, como decíamos, contiene uno o más archivos, por eso es set, no es una lista de archivos. Pueden ser data file, control file, read logs o server parameter file, ¿ok? Entonces, si un backup es, digamos, relativamente grande, se pueden crear varios archivos para un mismo backup, ¿ok? A cada una de estas elementos que pudieran integrar parte de un respaldo se le llama un backup piece, ¿ok? O sea, una pieza de backup, ¿ok? Decíamos su formato es binario y casi siempre, por lo general, ¿no? Por default, cada backup set contiene uno solo. O sea, normalmente la mayoría de los backups me producen un solo archivo, ¿no? Uno solo. Entonces, si se excede el tamaño, obviamente hay un parámetro que me define hasta qué tan grande va a ser el backup. Si se llega a exceder esa longitud, pues se crea otro archivo, ¿no? Por eso un backup set puede estar formado por más de uno en algunos casos, ¿no? Ahora, este punto es importante porque aquí es lo que marca realmente la diferencia con un image copy. El backup set lo que hace es que toma, por ejemplo, un data file. Ustedes recordarán que en el data file podemos tener bloques de datos que algunos están libres, otros están ocupados y así, ¿no? Entonces, en el caso de un backup set, lo que hace es que toma únicamente los bloques que tienen datos y va armando un backup set como aquí. O sea, imagínense que este es un backup set porque todos estos pedacitos que ven aquí
son parte de los datos que se quieren respaldar, pero que a lo mejor están en un poco fragmentados en el data file. Pero aquí los pone parejitos, ¿no? Sin tener estos huecos. ¿Ok? Entonces, a lo largo, por ejemplo, ¿quién creen que pudiera tener qué archivo creen que pudiera ser más grande? ¿Un backup set o un image copy? Los image copies, Pero esos serían que mayores o menores. más grandes, Más, porque ajá. tienen que tener casi los mismos parámetros que los que están copiando. Sí, de hecho, literal, un image copy es una copia tal cual del data file. El detalle aquí con el image copy es que si el data file tiene huecos, tiene espacios de espacio no utilizado, todo esto se va a respaldar también. Entonces, en términos de almacenamiento, un image copy sale más caro porque requiere pues prácticamente del mismo tamaño con respecto al data file. En un backup set no, en un backup set está más compacto, por así decirlo, porque quitamos todos los huecos que haya, ¿no? Y con los metadatos adecuados, pues podemos saber, ¿no? A quién pertenece, ¿no? A qué data file pertenece, etcétera. Entonces, ese es el chiste de un backup y ese es el default que se utiliza, ¿no? Y pues sí, es bastante usado, sobre todo porque pues ahorra espacio en el backup, ¿no? Solamente se respalda lo que realmente tiene datos, ¿no? No se respalda los datos libres, ¿no? O el espacio disponible. Ok. Bueno, entonces los image copies decíamos, a diferencia de un backup set, el image copy son tal cual copias idénticas de los archivos de la base de datos, como si decíamos control C, control V. Por lo tanto, no tienen formato de RMAN. Aquí sí nosotros podríamos pues ver el contenido realmente. Y bueno, aquí se emplea el comando backup as copy cuando queramos crear un backup de esa manera. ¿Ok? Ok, muy bien. Vamos con el siguiente punto que sería ahora la generación de múltiples copias de backup. ¿Qué es eso de múltiples copias de backup? Por ejemplo, básicamente la idea es multiplexar backups, ¿no? ¿Qué sucede? Aquí nos puede volver a pasar lo mismo. Vamos a confiar ciegamente en un solo backup. También puede fallar el backup, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos muy mala suerte y nuestra base tiene problemas en todos lados a lo mejor se daña algún disco o algo e inclusive se daña un respaldo. Si ese respaldo se daña ya no vamos a poder restaurarlo o usarlo como restore para hacer una operación de restore. Entonces, pues sería conveniente tener también los backups multiplexados. Se vale. A la hora que se hace el backup, le decimos a RMAN, quiero que me generes 2 copias y las vas a guardar en alguna ruta, ¿no? Ok, entonces, ¿qué más tenemos? Las técnicas para generar, digamos, estos backups de backup, por así decirlo, o estas copias es lo más sencillo, decir cuántas copias quieres de un backup set y es generar copias idénticas o algo así como hacer un backup de un backup. O sea, tengo un backup que ya está hecho y a su vez es la entrada para hacer otro. ¿Ok? Muy bien, entonces, cuando es un duplex backup set, cuando está, digamos, cuando hay varias copias, ¿no? Cuando está se me fue la palabra, multiplexado. Entonces, básicamente lo que hace es que crea 4 copias idénticas, ¿no? Como 4 backup pieces, ¿ok? Que normalmente deberían ser en ubicaciones distintas por obvias razones. Y emplea igual, se emplea el comando backup, ¿no? Ok.
Entonces, fíjense, un ejemplo muy básico de crear un backup es escribir esto en RMAN. Escribimos el comando backup, escribimos el dispositivo de almacenamiento, que si no lo ponemos por default es en disco. O sea, pude haber omitido esta parte, ¿no? Porque por default es en disco. En este va a ser, dice aquí, que va a crear 3 copias. O sea, va a crear 3 datasets. ¿Ok? Backup sets, perdón, 3 backup sets idénticos. ¿Ok? Y cada uno lo va a poner en estas rutas. Vean que podemos poner en un formato separado por comas que me indican las rutas donde se van a guardar esos respaldos. ¿Ok? Bien, cuando vean este símbolo de interrogación en una ruta, al principio les podría tal vez causar confusión. Esta es una convención que se utiliza también aquí en este manejador, en donde este simbolito significa en realidad pesos Oracle Home. ¿Ok? O sea que está apuntando al directorio Oracle Home realmente, ¿no? Muy bien, el backup de backup, fíjense cómo sería más o menos la sintaxis, ¿no? Sería algo así como que primero hago un backup y luego ya que hice este primer backup, vuelvo a hacer otro, pero ahora vean qué va a contener este backup. Va a contener, como dice aquí, dice device type, esto sería en cinta, y backup set all significa que vamos a respaldar todos los backup set que tengamos. O, sí, básicamente, pues es tomar los backup set que ya en sí son backups y volverlos a incluir en otro archivo, ¿no? Ok, ¿qué otro concepto? ¿Se acuerdan que desde temas anteriores les comentaba que cualquier cambio, cualquier movimiento a la estructura de la base, hay que respaldar estos 2 archivitos, el archivo de control y el archivo de parámetros, por la importancia que tienen, ¿no? Bueno, lo bueno que aquí que en el caso de RMAN nos ayuda a hacer estos respaldos de forma automática por si se nos llega a olvidar, ¿no? ¿Cómo se habilita esto? Ya sea a través de un parámetro o de algún comando de RMAN, ¿no? Ahorita vamos a ver que RMAN tiene parámetros para cambiar la configuración y se utiliza el comando configure, ¿ok? Aquí estaríamos diciendo la RMAN, ¿sabes qué RMAN? El control file quiero que lo respaldes de manera automática para evitar pues más bien para asegurarnos, ¿no? Que el archivo de control se va a estar respaldando aunque hagamos cambios a la base. ¿Ok? Bien, los backups incrementales. A diferencia de un backup completito, el backup incremental básicamente contiene los cambios ocurridos a partir del último backup generado. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito más adelante de estos. Vamos a ver que para poder crear los incrementales, primero tenemos que crear uno completo. Y a partir de ese completo ya empezamos a hacer los intervalos, ¿no? Muy bien. Dentro de los incrementales hay 2. También de estos vamos a hablar un poquito más adelante. Ahorita es mera introducción, que sería el incremental diferencial y el incremental cumulativo. Bueno, de hecho creo que vale la pena hablar de una vez, aprovechando que está esta grafiquita. Ok. Entonces, no perder de vista, ambos son incrementales, ¿no? Ambos son incrementales. Y la manera en cómo trabajan es la siguiente. Observen esta imagen, la vamos a ilustrar con esta imagen. Supongan que es una empresa que todos los domingos hace respaldos. Por ejemplo, aquí el domingo vean que se estaría haciendo un respaldo completo de la base de datos. Ok, completito. Entonces, cada domingo tenemos un nuevo respaldo que contiene pues todos los datos, ¿no? De un data file, por ejemplo.
más, digamos, todo lo que se hizo en la semana, que fue de domingo a domingo, ¿no? Algo así. Entonces, por ejemplo, si observan aquí, cuando estamos en, digamos, en domingo, vamos a suponer que la línea del tiempo va, estamos ahorita, supongamos que aquí, que es domingo, vamos a hacer un backup. Entonces, se hace el backup completo de toda la base, ¿no? Después vamos a suponer, digamos aquí, lo voy a poner de izquierda a derecha para que se entienda mejor. Estamos más bien aquí es la fecha actual, ¿no? Creamos un backup. Cuando el backup, digamos, se crea completito, se le llama un full backup de todo, ¿ok? Hay otro concepto que se llama un backup nivel 0. Nivel 0 es meramente lo mismo que un full, contiene todos los cambios de la base, pero sirve para disparar backups incrementales. Un full backup no sirve para eso, ¿ok? Pero sí uno incremental, ¿no? Entonces imagínense, llega domingo, ¿no? Llega domingo y tenemos un full backup. Y si queremos crear incremental, debemos crear un incremental 0, ¿no? Que es equivalente a un full. Si es cumulativo, ¿qué va a pasar? Llega el lunes, por ejemplo. Llega aquí el lunes. Y entonces vamos a hacer un respaldo de todos los cambios que hubiera del domingo hacia el lunes. ¿Ok? Llega el martes. Si es un backup cumulativo, entonces el respaldo del martes, ¿qué incluiría? Todo lo que cambió el lunes más lo del martes. ¿Ok? Es decir, algo como esto más bien, así. ¿Ok? Y así nos vamos sucesivamente, de tal forma, por ejemplo, que el del viernes, pues contiene los cambios del viernes más los de los días anteriores. Y así nos vamos hasta el del sábado. El del sábado contendría todo lo de ese sábado más los de toda la semana. Llegamos al domingo. El domingo, como estamos programando que se va a hacer un full, pues se hace el full hasta acá, de aquí hasta acá. Pregunta para ustedes. ¿Qué me podrían decir de todos estos backups respecto a al que se hizo nivel, al cumulativo que se hace hasta abajo, ¿no? Hasta la semana anterior. ¿Qué pasa con estos backups cuando ya tengo este nuevo? Se vuelven obsoletos. Ya se vuelven obsoletos, exacto. Entonces, por ejemplo, una técnica que se puede utilizar es que una vez que el backup de fin de semana ya se generó, todos los backups anteriores ya los podríamos descartar y marcarlos como obsoletos. Ya hasta los podríamos eliminar porque ya tenemos este. ¿Ok? Entonces, un cumulativo tiene la característica, como su nombre indica, va acumulando todo a lo largo de los días. ¿Ok? Y puede descartarse hasta que ya tenga un backup, digamos, donde se reinicia el ciclo, ¿no? Llega el siguiente lunes y así nos las llevamos otra vez. ¿Ok? Pues básicamente esa es la idea de un cumulativo, ¿no? Ahora, ¿qué desventaja pudieran tener estos backups? Como son cumulativos, aquí el problema es que van ocupando más espacio en disco. Aquí lo pueden ver. El espacio en disco va aumentando cada vez que hacen uno. Entonces, la cantidad de almacenamiento que pudiéramos necesitar aquí podría ser considerable, ¿no? Entonces, una alternativa para evitar, digamos, estos detalles sería utilizar justamente el incremental diferencial, que sería este. ¿Por qué se llama así? Observen, porque más o menos ocurre algo parecido. Los domingos supongan que tenemos un full,
pero después llega el lunes, ¿no? Llega aquí el lunes. Entonces, de lunes hacemos un respaldo que contendría los cambios de domingo a lunes. Llega el martes, pero en lugar de hacerlo acumulativo desde el lunes, nada más contendría lo que cambió el martes, ¿no? Supongamos que se hacen en la noche. Entonces, todo lo que tenía el martes se genera un backup nada más, pero contiene este pedacito nada más. Y así viene el siguiente día y a lo mejor nada más creamos este pequeñito y este pequeño. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Qué ventaja tendría esta técnica de ser un incremental diferencial? ¿Cuál creen que sea la ventaja de este? Que usaría menos espacio en disco. Exacto. Porque en cada día nada más guardamos lo que cambió en ese día, digamos, ¿no? Ahora, una desventaja que ahorita no les comenté. Recuerden que la idea de tener los respaldos en buena medida pues es protegernos por si llegara a ocurrir una falla. Vamos a suponer el ejemplo de un cumulativo. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el día jueves, a suponer que el día jueves por aquí, a mediodía, ocurre una falla? Y supongamos que esa falla indica que un data file se ha dañado. Ese data file ya no sirve. ¿Qué se tendría que hacer para recuperarme de este problema? Usar el respaldo del miércoles. Usar el respaldo del miércoles, perfecto. Puedo usar el último respaldo cumulativo que se hizo. ¿Ok? Pero están de acuerdo que hasta aquí puedo restaurar este data file. Pero ¿con eso será suficiente? ¿Ya con eso? ¿Con restaurarlo? La falla ocurrió por aquí. ¿Qué pasa con esta ventana de tiempo? Los cambios que pudieran haberse hecho posterior a la creación de este backup y al punto donde ocurrió la falla, puede que ya no esté. ¿De dónde lo saco? Más bien. De los archive. De los archive, muy bien, de los ARC, de los archive, de aquí es donde van a salir. Entonces, ese sería el algoritmo cuando ocurre alguna falla, ¿ok? Como son cumulativos, pues nada más me traigo el último backup cumulativo, ¿ok? Lo restauro, le aplico archive read logs y listo, ya tengo un nuevo data file. Entonces, fíjense que es relativamente sencillo recuperarnos una falla. Ojo, siempre y cuando tenga backups disponibles y tenga la base en modo de archivado. Entonces se dan cuenta ahí la importancia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si aplico la misma idea, pero ahora en un diferencial? ¿Qué pasa nuevamente si la falla cae, por ejemplo, igual el jueves al mediodía? Aquí hay una falla. Se descompuso un data file que necesito restaurar igual. Ahora, ¿cuál sería el algoritmo? Se recupera todos los diferenciales anteriores. Ajá, pero la pregunta es, el data file está dañado. ¿Con qué data file voy a restaurar? Aquí nada más no perder de vista. Acuérdense que una cosa es que restore y otra cosa es que recovery. Ok. A ver, ¿quién me dice que es restore? ¿Qué significa hacer un restore? Restaurar. Ok, sí, ¿qué significa restaurar? En Pues, términos de backups. pues recuperar algo que se eliminó. Bueno, pues se pierde, pues lo recupera, ¿no? Tal cual la estructura y lo que es. Algo Pero más bueno, fácil.
Algo Pero más puede fácil, ser sin sus datos, ¿no? algo más sencillo, no nos compliquemos tanto. Tú tienes digamos, en algún lado muchos backups, ¿no? Que pensando en esta estrategia de todos los días, ¿no? Que haces respaldos. Hacer una operación de restore significa de plano borrar el data file viejo porque ya se dañó y reemplazarlo por un backup. Eso es restore. O sea, de plano desechas uno y te traes otro. ¿Ok? Eso es hacer un restore de los backups que tengas. Obviamente, normalmente harías uso pues del más reciente, ¿no? Entonces, imagínate, haces el restore, pero va a haber por ahí una delta de tiempo, ¿no? En el instante en el que ocurrió la falla y en el instante, en el tiempo en el que se generó ese backup. Pudo haber pasado un segundo si quieres, ¿no? O un día. Pero este pequeño pedazo de tiempo, ¿de dónde dijimos que lo vamos a obtener? ¿De los qué? Los archive. De los archive read logs. Muy bien. A este proceso de poner al día un data file que fue restaurado se le llama ¿qué? Recovery. Recovery. ¿Ok? Entonces, es importante en este punto ya de este tema, es importante entender la diferencia entre estos dos conceptos. Entonces, siempre un proceso de recovery en general, casi siempre que involucra paso número 1, hacer un restore. Paso número 2, aplicar un recovery. Ese es un restore. Aplicar un recovery empleando archive read logs. Y con eso ya me recupero completamente. ¿Ok? Entonces, bajo ese concepto, ahora piensen que una empresa decidió hacer estos backups, le digo, full backups cada semana. Y durante la semana decidió hacer no incrementales, sino más bien diferenciales. ¿Cuál sería el algoritmo si aquí ocurriera una falla el jueves a mediodía para poder recuperarnos completamente? ¿Qué se les ocurre? Sería un Sería restore utilizando. Ahora sí que es Humberto. Ok, es un restore, de acuerdo, pero aquí la pregunta interesante es, ¿qué data file utilizo para el restore? Porque, ojo, aquí vean, el lunes tengo un respaldo aquí. ¿O qué respaldo es con el que voy a restaurar? Porque tengo aquí varios respaldos. Con este, con este, con este o con este. ¿Con cuál de todos voy a hacer el restore? Asumiendo que ocurrió el jueves al mediodía. En un cumulativo me dijeron que debería de usar el inmediato anterior, ¿no? Si la falla ocurrió aquí, entonces tendría que utilizar el backup de el miércoles. Y es correcto. Y el pedacito que me faltó lo cubro con Archive Read Logs. Ahora, siguiendo esa misma idea, ¿qué pasa con un diferencial? ¿Cuál de todos estos backups que tengo aquí? Cada flechita es un backup, ¿no? ¿Cuál uso para hacer restore? El del domingo, bueno, sí, el del lunes. Correcto, muy bien. Tengo que hacer el restore con este. Si todos les queda claro por qué. Porque si utilizo uno de estos chiquitos, pues no, porque estaría muy incompleto, ¿no? Nada más voy a tener una delta de cambios que fue de un día, ¿no? Entonces, en un esquema diferencial, tengo que aplicar el del domingo, ¿no? El que se hizo el domingo. Y luego, ¿qué creen que haría? Ya que hice restore con el del domingo. recoveries con los días siguientes. No es exactamente un recovery, pero bueno, sí, está bien, lo podemos manejar así. O sea, aplicaríamos los cambios. Sí, tienes razón, son recoveries porque realmente no es una sustitución como tal. Le aplico un recovery con el del lunes, luego con el del martes, luego con el del miércoles
Y hasta ahí llego, ¿no? Hasta el miércoles. El del jueves todavía no está, supongamos que se hacen en la noche. Y este último pedacito de, digamos, del miércoles en la noche al jueves al mediodía, ¿qué ocupo? Archive read logs. Y ya con eso ya me recuperé al día. ¿Ok? Entonces, con base a estas características, ¿cuándo creen que sería bueno utilizar un incremental cumulativo y cuándo sería bueno utilizar un incremental diferencial? Fíjense, un cumulativo incremental, perdón, sí, uno como este, ¿no? Un incremental cumulativo. La ventaja que tiene es que cuántas operaciones realmente tengo que hacer de restore y de recovery, solamente 2, ¿no? Aplico el que tenía hasta el miércoles y luego le aplico un recovery con archive read logs y ya acabé. O sea, qué proceso creen que sea más rápido de recuperarse? ¿Con esta técnica que es un cumulativo o con un diferencial? ¿Cuál creen que sea más rápido? El acumulativo. Relativo. El cumulativo, porque no tengo que estar iterando. Y ahora aplícale el del lunes y ahora el del martes y así. No tengo que estar haciéndolo por pedacitos, ¿vale? Entonces, este tiene la ventaja de que es más rápido. Puedo hacer recovery de una falla más rápido. ¿Con qué costo? Que necesito más espacio. Y ojo, tal vez diríamos, pues sí, no importa, pero no se crean porque imagínense si es una base de datos que, mide a lo mejor o que pesa unos 3 terabytes, que significa que a lo mejor el respaldo del día lunes, ¿ok? Pues van a tener prácticamente 1 tera por día más o menos, ¿no? Entonces, si en este respaldo se gastan 3 terabytes, digamos, cada que hagan el cumulativo, ¿ok? Pues va aumentando el tamaño considerablemente, ¿no? Vamos a suponer que en este día hubo, ¿qué les gusta? Cambio y a lo mejor fue 500 megas. En el siguiente día van a tener esos 500 megas más los otros días, a lo mejor aquí ya van a llevar 1 giga, ¿ok? A lo mejor va a ser 2 gigas, 3 gigas, o sea, al final del día van a tener, al de la semana a lo mejor van a tener unos 6, 7 gigas ya de ocupados, ¿no? Cosa que no va a pasar aquí. Aquí casi el tamaño de los cumulativos, ¿cómo tendería a ser? Perdón, de los diferenciales, tendería a ser más o menos constante. Entonces el espacio es mucho menor. Y pues eso a veces cuenta porque pues no siempre tenemos tantos discos, ¿no? O sea, como pueden ver ahorita ya llegamos a una etapa que requerimos muchísimo espacio. Que si los online read logs, que si los archive read logs y ahora los backups, que si los datos hundo, ¿no? Y ahora los backups. Entonces, sí, no es tan trivial decir así, tengo todo el espacio del mundo, ¿no? La verdad es que no, con una base de datos grande y con todo lo que se respaldan, rápidamente nos acabamos los discos, ¿ok? Bien, entonces, pues básicamente son las técnicas en cuanto a los backups incrementales, ¿ok? Entonces, en resumen, tenemos backups que les llamamos full backup. No es incremental, abusados. ¿Ok? Y los incrementales, vamos a ponerle no incremental. Y los incrementales. Los incrementales empezamos dice aquí, puede ser un incremental de nivel 0. ¿Ok? Y después puede ser que un backup incremental de nivel 1. Solamente hay estos 2 niveles. Y ya de aquí, del nivel 1, tenemos un backup que incremental cumulativo o incremental diferencial.
¿Ok? Entonces estos son no incrementales y estos son incrementales. ¿Qué es un backup incremental del nivel 0? Es exactamente lo mismo que un full backup, es decir, contiene toda la base respaldada, toda. Pero el detalle es que la única diferencia es que este nivel 0 sirve como punto de partida para generar después un incremental. Se hagan de cuenta que este nivel 0 es como crear uno cada domingo. Y a partir de cada domingo es donde van surgiendo los deltas, ¿no? O los incrementos, ¿no? De cada backup. No puedo generar incrementos a partir de este full, ¿vale? Entonces, ese es realmente el concepto, ¿vale? Entonces, sí queda claro la idea de lo que es sobre todo el incremental nivel 0 y el full. O sea, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que el 0 se debe de generar cuando querramos generar incrementales. Entonces, en su proyecto final, por ejemplo, una de las preguntas que les hago es, ¿cuál es su estrategia de backups? Con base a su caso de estudio, ustedes pueden, si quieren, pueden inventarlo, ¿no? O sea, lo que ustedes creen que va a ser lo más correcto. Me tienen que decir, pues con base a estas reglas, con base a la naturaleza del proyecto, hemos decidido hacer un backup cada, como este escenario, ¿no? O tal vez cada 15 días. Ok. Cada 15 días vamos a hacer un backup nivel 0. Ok. Y durante esos 15 días vamos a ir generando cumulativos diferenciales. Entonces, ustedes me tienen que justificar más o menos por qué decidieron hacer cumulativos diferenciales y por qué decidieron hacerlos, por ejemplo, cada 15 días, ¿no? Porque fíjense, ese es otro detalle interesante. Aquí el ejemplo dice que hace backups nivel 0, incrementales nivel 0, cada semana, o sea, cada 7 días. Y no sé si se preguntaron, oye, ¿y qué pasaría si no lo hago no lo hago cada semana, sino a lo mejor lo hago cada 15 días? A lo mejor el día primero del mes. El día primero del mes hacemos 1-0, luego el día 15 y luego el día 30. ¿No? Puede ser. ¿Y qué tal si alguien me dice, no, a lo mejor cada 60 días, ¿no? Cada 60 días uno de nivel 0 y aquí otros 120 días y otro. ¿Qué me dirían ustedes? ¿En qué casos creen que pudiéramos aumentar el periodo o qué ventajas y qué desventajas tendríamos? Yo creo que se podría utilizar un periodo de tiempo largo siempre y cuando la base de datos no sufra muchas actualizaciones. Correcto. Eso puede ser un buen punto, exacto. Si su base de datos es relativamente quieta, pueden hacer eso, ¿ok? Porque ¿de qué sirve que hacen tanto respaldo diario si realmente no hay cambios, ¿no? Casi sus respaldos serían idénticos, ¿ok? Y otra ventaja también sería de este esquema, si alargan el periodo, el espacio en disco, ¿no? Porque no van a tener tantas copias, pues pueden ahorrar espacio. Esa podría ser otra ventaja. Una más, que pues no requieren dedicarle tanto tiempo a hacer backups, ¿no? Dependiendo del tamaño de la base, pues también es el tiempo que se tarda la base en generar el backup. O sea, no crean que son tan instantáneos, ¿no? Entonces también ahorramos tiempo. Ahora, ¿cuál pudiera ser una desventaja de irnos tan hasta allá? O sea, periodos tan prolongados sin hacer backup. Igual el proceso para recuperar la base de datos podría ser más tardado, ya que tendré que ocupar todos los archives, ¿no? Para hacer la Exacto, recuperación. exacto. Esa sería la otra desventaja. Si tenemos muy mala suerte,
y ocurre una falla en el día 13, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer? El restore, pero ¿de quién? Estos no existen, ¿no? O sea, el último backup que tengo lo hice el día primero. Acá está mi backup. El problema es que si ocurre aquí la falla y si el data file se muere aquí, tendría que aplicar ¿qué cosa? El restore de este archivo y luego desde el día 1 hasta el día 13 aplicarle ¿qué? Un recovery. O sea, aplicarle los archive read logs. Entonces imagínense estar aplicando 13 días de puro read log. Va a ser tardado. ¿Ok? Entonces ese puede ser un detalle. Acuérdense que también no nos podemos dar el lujo de hacer recovery. Ustedes dirán, pues no hay problema, ¿no? Que se tarde lo que quiera. Pues no, porque normalmente nos surge, ¿no? Que la base esté arriba todo el tiempo porque pues tenemos clientes que atender, ¿no? Tenemos nuestro negocio pierde si nos tardamos mucho en hacer recovery. ¿No? El recovery puede tardarse horas, entonces eso puede ser grave para cierta empresa. Entonces, este tipo de concepto de condiciones se tiene que considerar, cuando de requerimientos se tienen que contemplar para diseñar una estrategia adecuada de backups. Entonces, aquí en general ya van varias cosas que hay que proponer. Primero, ¿con qué frecuencia vas a hacer tus backups completos? ¿Ok? Y dentro de cada periodo, si vas a hacer cumulativos o diferenciales. ¿Ok? Entonces, eso dependería, ¿no? De cada. Entonces, ustedes en su caso de estudio de su proyecto, pues van a proponer, de acuerdo a la naturaleza del que se les asignó, pueden inventarse reglas, ¿eh? No hay problema. Si el caso de estudio no es tan explícito, ustedes pueden proponer, ¿no? Vamos a suponer que en un caso de estudio definen cierto requerimiento, entonces pueden basarse de ese requerimiento para justificar una configuración, la que ustedes consideren que pudiera ser pues más común, ¿no? La que tenga más sentido común. ¿Ok? Bien, entonces esto es en cuanto a backups incrementales y full backup. ¿Ok? Ojo, no confundirnos. La cuestión del backup set no tiene realmente que ver con si es cumulativo o si es full. O sea, ustedes pueden estar creando aquí cada uno de estos. Pues normalmente tendrían que ser backup sets para que tenga nada más los deltas, ¿no? No podríamos crear, por ejemplo, image copies porque pues un image copy trae todo el archivo completo. ¿Ok? Bueno. Una vez entendido esto, bueno, como les decía, esto que acabamos de platicar, pues es esto mismo, ¿no? Vimos qué pasaría si ocurre una falla. Entonces, en el cumulativo se aplicaría el último y en el diferencial tendríamos que aplicar el nivel 0, como aquí, pero más los deltas, ¿no? Ok. Ahora, otro concepto, block change tracking. Esto ya es un poquito más a nivel técnico. No sé si se preguntaron, oye, ¿cómo le hace el manejador para detectar exactamente qué bloques cambiaron? Por ejemplo, en un backup set que dijimos hace rato, este backup set está formado por puros bloques. Y estos bloques son los que contienen los cambios, ¿no? Lo que cambió. Entonces, ¿cómo le hace la base de datos para detectar qué bloques de datos debe de incluir en el siguiente backup incremental? Entonces, hay una técnica que se llama block change tracking, que sirve para agilizar y que la identificación de esos bloques sea más rápida. Básicamente lo que hace aquí el manejador es que en un archivo va guardando todos los bloques, bueno, no el contenido, sino nada más ver qué bloque es el que cambió. ¿Ok? Si se habilita este proceso, entonces se levanta un nuevo proceso de background que se llama Change Tracking Writer. ¿Ok? Este obviamente no lo vimos en su momento porque pues es opcional.
Y este proceso lo que hace es que escribe en un archivo todos los bloques que van cambiando. Digamos, a partir del domingo que hicimos un backup 0 y digamos el lunes hacemos el incremental. En este archivito se guardarían todos los bloques que cambiaron. Entonces, a la hora de hacer el respaldo, se leen, se localizan qué bloques fueron los que cambiaron y estos son los que se incluyen en el backup del lunes. ¿Ok? Entonces sirve para agilizar la identificación de bloques que deben de ser incluidos en el próximo backup. ¿Ok? Y pues bueno, si queremos habilitarlo, tenemos que configurar este parámetro. ¿Ok? Y ponerle una ruta, que sería la ruta donde se va a guardar el archivo. Y para habilitarlo sería esta instrucción. Alter Database Enable Block Change Tracking Using File. Y le pasamos la ruta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la idea de esa configuración. ¿Qué más? ¿Qué más dice aquí? Bueno, esta vista sirve para estar monitoreando qué tantos bloques han cambiado, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Más adelante vamos a ver un poco más de vistas del diccionario de esto. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta este momento? De momento no. Bueno, muy bien. Entonces, aquí hay un primer ejercicio. Vamos a ver de qué trata, ¿no? Para empezar ya a hacer, digamos, backups en forma, tenemos que hacer algunas configuraciones previas. ¿Ok? Entonces, hay que preparar un poco el ambiente para empezar a trabajar con respaldos. ¿Ok? Bueno, aquí para ilustrar esta parte de backups, yo les sugeriría que, bueno, de hecho con los ejercicios prácticos que están haciendo, de repente van a generar más table spaces, porque van a estar jugando con todos ellos, ¿no? Por los ejercicios. Pero ya que lleguen a este tema, lo recomendable sería eliminarlos. Eliminar todos los table spaces con los que estuvieron jugando o haciendo tareas para que, más que nada, para que los backups no sean tan grandes, porque si no, fácilmente nos podríamos acabar el espacio de su laptop. Y también con el hecho de que ya tienen activado el modo archive, pues también podrían tener algunos detalles de espacio. Entonces vamos a jugar con los backups con lo mínimo posible, ¿no? Backups pequeñitos para que nos alcance el espacio. Entonces, un primer punto sería eliminar esos table space extras y pues quedarnos con los esenciales, ¿no? Que serían system, sysaux, undo, el table space temporal y users, ¿no? Que es donde están todos los datos. ¿Ok? Bueno, una cosa que aquí les pregunta primero para empezar cómo está ahorita nuestra base actualmente es, pues vamos a ver qué tantos archive read logs tenemos, cuántos archivados tenemos. Esto es importante porque desde el punto que ustedes habiliten, no sé si se les llegó a causar un poquito de inquietud. Una vez que habiliten el modo archive, ¿ok? La pregunta es, bueno, ¿y en qué momento me voy a deshacer de ellos, no? A lo mejor ustedes van a observar que se agregan y se agregan y se agregan y se agregan más archivos y a lo mejor dicen, bueno, ¿esto qué? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de escribir? ¿O en qué momento los descarto, no? Y la respuesta sería hasta que haya un respaldo. Cuando haya un respaldo, algunos de estos archive read logs ya pudiéramos suprimirlos. E inclusive RMAN se encarga de detectar de manera automática, una vez que se hace el backup, detecta qué qué archive read logs ya pueden eliminarse y nos hace limpieza de esta carpeta. ¿Ok? Entonces, pues vale la pena echarle un vistazo a las rutas donde tengan los archive read logs para ver
en qué estado, cuántos archivos hay antes de generar el primer backup, ¿no? Ok, entonces, luego dice inciso C, debido a los ejercicios realizados hasta el momento, seguramente existiera un número considerable de archive read logs, lo que les comentaba, ¿no? Debido a la eliminación de los table spaces, estos archivos ya no son necesarios, por lo que pueden eliminarse. O sea, puede haber archive read logs que pertenezcan a table spaces, ¿no? Datos de table spaces que ya se eliminaron. Entonces, esos archive read log, pues también ya no los ocupamos, porque ya no existen estos table spaces, pero sus archive read logs puede que sí existan. Entonces, para eliminarlos, lo podemos hacer también a partir de RMAN. ¿Ok? Entonces, básicamente, ya que hicimos esto, identificamos qué es lo que tiene la base, ya eliminamos table space que no vamos a usar. El siguiente paso sería hacer un respaldo completo de la base de datos, incluyendo archive read logs. Esta es la técnica, ¿no? que, que se utiliza para ya liberar los archives que tienen ahí en la ruta configurada, porque ya están incluidos en un backup, ¿no? Entonces, ya que tenemos un backup inicial, entonces le podemos indicar a RMAN que elimine todos los archivos considerados como obsoletos. Entonces, RMAN se encarga de identificar tanto data files como archive read logs. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que va a detectar es que hay table spaces que ya no están. Y si hay read logs de esos table spaces, entonces todos ellos los va a eliminar. ¿Ok? Y con esto salvaríamos espacio en disco también. ¿Ok? Entonces, fíjense, para realizar estas acciones necesitan por lo menos unos 5 gigas en este primer backup. Entonces, de ahí que pues tenemos que de repente que cuidar el espacio, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Básicamente es esto. ¿Cómo entro a RMAN? Fíjense, puedo poner aquí, RMAN siempre trabaja con el usuario Oracle, entonces aquí sí nos conviene cambiarnos al usuario Oracle. ¿Por qué? Pues porque implica hacer escrituras a disco. Entonces necesitamos estar como Oracle en sistema operativo. Hacemos el export de nuestra base de datos que vamos a respaldar, el Oracle SID que me preguntaban hace ratito, igual como si fuéramos a entrar a SQL Plus. Y en lugar de poner SQL Plus, ponemos RMAN. Este es el prompt de RMAN. ¿Ok? Después ya estamos en la interfaz de RMAN, pero ya dentro de él vamos a conectarnos a la base que vamos a respaldar. Por ejemplo, nuestra instancia 2. Igual la conexión es muy similar a la sintaxis de SQL Plus. Solamente que ponemos connect target para indicar que es la target database y el usuario y password, ¿no? Y luego fíjense qué sencillo es hacer un backup con RMAN. Simplemente escribimos el comando backup que queremos respaldar, la base completa. Por eso ponemos database. Y adicionalmente los archivos de redo, los archive read logs. Todo en el mismo backup. Y el parámetro format le ponemos de manera en qué ruta vamos a querer guardar ese backup. ¿Ok? Entonces, aquí yo les podría recomendar, pues usen esta misma nomenclatura, una MVDA backups y ahí empiezan a generar sus backups. Entonces, este es digamos como que su hola mundo con RMAN, ¿no? Crear un backup, full backup, este es un full backup, ¿ok? Y pues ahí, por ejemplo, sería interesante echenle un ojo cuánto espacio mide, ¿no? Cuánto mide, cuánto ocupa en disco. Pueden usar este comando para ver cuánto espacio está ocupando, ¿no? Que nos los diga en formato amigable para que se entienda. Y ya una vez que tenemos ese backup, ya podemos correr esta instrucción que es la que nos va a permitir liberar espacio. Delete obsolete, ¿no? Elimine todos los archivos que ya no son necesarios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya tenemos este backup. ¿Vale? Ahora,
Pues básicamente ese es en este paso. Dice ejecutar nuevamente la consulta del inciso C. Que la consulta del inciso C es o que en el inciso C pues sería volver a hacer el backup, ¿no? Si volvemos a hacer el backup, pues van a notar, como dice aquí, que el resultado es muy similar, ¿no? Ya no hay mucho que agregar, entonces pues no variaría tanto, ¿no? Muy bien, entonces pues básicamente este sería el procedimiento para hacer su primer backup, ¿no? Ahora, para jugar un poquito con estos backups, vamos a usar un pequeño caso de estudio. Vamos a suponer que vamos a guardar los datos de una empresa que se dedica a llevar el control de sus autos y sus agencias, ¿no? Ahí están las tablas. Y vamos a suponer que en el diseño, fíjense, este ejemplo, este ejercicio, les puede servir a lo mejor como una guía para el proyecto, hacer algo parecido. Entonces vamos a suponer que un proyecto implica generar esta base de datos y decide crear estos table spaces. Un table space, por ejemplo, para autos. Ok. Un table space para lo que tenga que ver con los datos de los clientes. Todo lo que tenga que ver con datos de autos. Los datos de los clientes en otro table space. Y fíjense que aquí se está proponiendo un table space para puros índices. Aprovechando este punto. ¿Se acuerdan cuando vimos el concepto de segmentos? Y que dijimos que cuando se crea una tabla pues, se crean varios segmentos. Y uno de esos segmentos son los que producen los índices. Al final de cuentas, los índices también producen datos que se tienen que almacenar. En base de datos grandes se puede optar por que todo el contenido de los índices se almacene en un table space distinto. Yo recomendaría que en su proyecto final hagan esto, que todos los índices se guarden en un table space distinto. Eso nos daría como ventaja también un poquito más de la reducción de la contención, porque por un lado están los índices y por otro lado están los datos. Cuando querramos hacer un escaneo de un índice, pues nos vamos completamente a este table space y ya no tenemos que estar compitiendo con las lecturas que se hagan acá. ¿Ok? Entonces, esa sería también parte de una estrategia, parte de la estrategia de diseño de su proyecto, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que este fue lo que se decidió, ¿no? Se decidió crear un table space de tamaño pequeñito. Si pueden ver, es pequeño, pues porque es como si fuera un trabajo escolar, ¿no? Nuestros laptops no dan para mucho. Entonces, tenemos más o menos esos tamaños, pero vean que pueden tener incrementos, ¿no? Pueden incrementar de 10 en 10 megas y vamos a suponer que nuestro tope sean 100 megas, ¿no? Y así. Y luego dice, a estas alturas ustedes ya sabrían cómo configurar esto, ¿no? O sea, ya saben cómo crear table spaces, ¿ok? Ya saben cómo configurar el data file, entonces yo esperaría que no haya problemas aquí. Luego en el F dice, en el drive están estos scripts en el drive del tema 8. Está este script DDL que lo que hace es generar toda esta estructura, ¿no? Digo, no me interesa ahorita que se pongan a programar todo esto. Ya les paso el DDL. ¿Ok? Y entonces dice aquí, realizar los cambios necesarios al modelo para que los datos tanto de las tablas como de los índices se guarden en los siguientes table spaces. Aquí viene una lista de tablas y tienen que modificar el SQL para que a la hora de hacer inserciones, los datos se apunten a este table space. ¿Cómo se haría eso? A la hora que crean la tabla,
le ponen la cláusula table space y le ponen el nombre de este table space. ¿Se acuerdan de esa parte que la comentamos en alguna ocasión? Esto lo harían con todas las tablas. Este otro grupo de tablas, sus datos se irían a este table space. Y dice aquí, todos los índices de las llaves primarias irían a este table space. Todos los índices de tipo unique incluidos en el script también. Y lo mismo para los índices unique que no son non-unique de las FKs. O sea, los índices que no son unique, ¿no? Dice aquí todos los scripts non-unique de las FKs, que significa que aquí tenemos FKs. Quiere decir que hay que indexar esta columna, ¿no? Hay que indexar estas columnas. ¿Ok? Y el índice que se genera también debemos de decirle que se guarde en este table space. Ejemplo, miren, para que me entiendan. Cuando creen la tabla cliente, ok, ahorita explico esto. Cuando acaban la definición aquí de la tabla en esta parte, la cláusula table space le indican en qué table space se va a guardar sus datos. Con esto ya resuelven el problema. Para un índice de llave foránea, que sería algo como este, igual utilizan la cláusula table space y le ponen el nombre del table space. Y para las llaves primarias son constraints. Pero con el constraint pueden hacer esto, vean, ponen constraint, el nombre del constraint, primary key, y después ponen esta cláusula, using index. Es decir, por default, de manera implícita, se crea un índice, como ustedes recordarán, asociado a la PK. La cláusula using index les sirve para configurar el índice que se va a crear. Y aquí ustedes le pondrían la sentencia. Create index, ¿no? Aquí ya ponen que este índice va a estar en la PK y aquí utilizan otra vez table space para indicar que se vaya a otro table space. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué pasaría si no configuran todo esto del table space? ¿A dónde dónde se estarían guardando los datos si no lo configuran así? Al table space por default. Al table space por default, que ¿quién es? El que configuraron en su base 2 o el mismo que está en que cuando configuraron con DBCA en su instancia 1. ¿Recuerdan? Users. Users, muy bien, users. ¿Ok? Entonces no tendría chiste el ejercicio porque todos se van a ir a users y no van a usar este table space. Como pueden ver, este ejercicio está muy interesante. Entonces, pues igual y si ven que esto está muy pesado, pues lo hacemos si quieren entre todos, ¿no? Pero bueno, quisiera primero avanzar en la teoría para asegurarme de que los conceptos teóricos sí los revisamos porque no vaya a ser que se nos va el semestre y no alcanzamos a ver los temas por estar haciendo ejercicios, ¿no? Entonces, con lo que ahorita ya ustedes conocen, yo diría que no deberían de tener problemas para hacer todo esto, ¿no? Luego, crear un usuario que se llame iniciales auto BDA. Ustedes ya sabrán con los privilegios necesarios para implementar el modelo anterior. Ya saben, ¿no? Create table, index, no, index no. Create table, demás privilegios que necesite, ¿no? Asignarle cuota ilimitada al usuario para que pueda almacenar los datos en los 3 table spaces. Eso también ya lo saben hacer. Porque si no, de nada sirve que las tablas se vayan a almacenar esos datos en estos table spaces, pero si el usuario no tiene permisos, pues no va a poder, ¿no? Ejecutar el script de DL ya modificado. O sea, este script que les paso ya le agregan estos cambios. Recuerden, no se les voy a olvidar, las foráneas las tenemos que indexar de acuerdo al modelo. Y esos índices, igual sus datos tienen que irse a este table space, ¿no? Entonces, digamos, dice aquí, hasta este punto no será necesario incluir resultados. Ah, bueno, esto es para efectos del reporte, pero no le hagan caso a esto.
Después vemos si es que haya que entregar algo, porque este ejercicio no sé qué tanto tiempo nos dé para que lo entreguen, ¿no? Luego, dice, genera una consulta que muestre el dueño, el nombre de las tablas y el nombre del table space asignado a cada una de las tablas del modelo relacional para verificar resultados. Entonces, básicamente aquí sería corroborar que toda su configuración está bien. Y luego dice generar una consulta que muestre los siguientes datos de los índices. Igual es meramente para checar que el table space asignado es el esperado. Y luego, generar la carga de datos. Aquí viene algo interesante. Dice generar un programa PLSQL que se llame así, encargado de ejecutar los scripts SQL que contienen los datos iniciales. No se preocupen, los datos iniciales ya están en Drive, entonces no tienen que perder tiempo en estar llenando estas tablas, ¿no? Ya hay un script que trae todos esos datos. Lo único que tienen que hacer es un programa que los invoque. De hecho, fíjense que ni siquiera es PLSQL, ¿no? Este ni siquiera es PL, es un script SQL normalito. Entonces nada más aquí se conectan con su usuario. setDefineOf es más que nada para evitar que SQL Plus interprete los ampersands. Si los datos de muestra contienen ampersand, SQL Plus lo toma como una variable de entrada. Entonces les va a pedir que proporcionen el dato, el valor de la variable de entrada. Y obviamente pues no es lo que queremos. Entonces con eso deshabilitamos este comportamiento y ya después lo habilitamos. Entonces aquí dice realizando la carga, aquí lo único que harían es invocar a los scripts de carga. ¿Alguien recuerda con qué comando le digo a SQL Plus que abra un archivo y lo ejecute? Con start. Ajá, puede ser con start o con arroba, ¿no? Start o puede ser arroba. Ok. Y luego ya hacen commit para que guarden los registros. Ok. Y por último dice generar una consulta que muestre el nombre del segmento y el número de extensiones que contiene el usuario en cuestión. Con base a los resultados obtenidos, ¿qué tabla hasta este momento es la que ocupa el mayor espacio? O sea, lo que quiero aquí es que vean después que hicieron la carga, cuánto espacio tiene. ¿Ok? Y digamos hasta aquí, es apenas para preparar el ambiente, ¿no? O sea, la idea es hacer respaldos de este pequeño caso de estudio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es Flashback y yo creo ya hasta aquí le dejamos. Y ya la siguiente semana vemos algunos ejemplos ya de empezar a crear backups, ¿vale? Bueno, que igual y nos tardamos un poco más porque esto de la tecnología Flashback también tiene un montón de cosas prácticas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué es eso. Recuerdan que en el tema, cuando sobre todo vimos la cuestión de los datos UNDO, mencionamos este concepto. La tecnología Flashback básicamente representa un conjunto de herramientas que complementan, sobre todo cuando tengamos alguna cuestión o algún problema en cuanto a recuperar datos. Complementan a los backups físicos, pero hay veces que necesitamos algo más allá de un recovery o de un restore, ¿no? Básicamente, estas herramientas nos dan la facilidad de, uno de los objetivos es proteger datos, ¿ok? En especial para cuando queremos regresarnos a un tiempo en el pasado, ¿no? Comentamos en clases anteriores qué pasa si una transacción hizo comida hace 15 días y quisiéramos recuperar los datos que erróneamente se modificaron. Entonces, esta tecnología nos puede ayudar. A nivel general se divide en dos grupos.
Igual, de la misma manera que backups, una parte lógica y una parte física. Es decir, Logical Flashback Features y Flashback Database Physical. ¿Ok? La parte lógica, igual más o menos es la misma idea que con los backups. La parte lógica es la parte de flashback que puede servirnos para hacer, digamos, recuperación de versiones viejitas en el tiempo sin la necesidad de usar RMAN. ¿Ok? Aquí la realidad es que esta parte de flashback logical, su principal insumo son los datos hundo. No hace uso de RMAN, pero sí hace uso de los datos hundo. Y aquí es lo que comentamos en temas anteriores, ¿no? Si yo quiero restaurarla o recuperar un dato viejito, lo hago con los datos hundo. Entonces, Flashback Logical utiliza los datos hundo. ¿Qué herramientas hay ya en particular? Vean, estas son algunos ejemplos de Oracle Flashback Query, Flashback Version Query, Flashback Transaction, Flashback Table, Flashback Drop. Estas herramientas son bien útiles, por ejemplo, para un DBA. Sobre todo cuando quiere recuperarse de alguna falla, pero esa falla no es por una cuestión de falla de la instancia o falla de medios, sino más bien ahí es una falla de un ser humano, ¿no? Cuando alguien la regó, en pocas palabras, ¿no? Es decir, errores de programación, errores de humanos, ¿no? Entonces, para eso nos sirven estas herramientas. Entonces, nótese que a estas alturas ya del curso hemos aprendido a cómo podríamos recuperarnos ante diversos tipos de fallas, ¿no? Cuando la instancia se muere, aprendimos que nos ayuda. Cuando un data file se muere, cuando un archivo de parámetros le pasa algo, ¿qué podemos hacer? ¿No? Si falla un archivo de control, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, pero no hemos visto hasta ahorita, bueno, y si el humano la riega, ¿no? ¿Cómo nos recuperamos? Ese es otro tipo de falla. Entonces, por ejemplo, Flashback Query, ¿qué puede hacer? Dice, permite realizar consultas a la base de datos considerando un punto específico en el tiempo, o sea, hacia atrás. Estas consultas pueden ser recuperadas y restauradas si así lo deseamos. O sea, imagínense que ustedes consultan la base de datos y resulta que cuando ven su calificación de la materia tienen un 6, por ejemplo, y no tienen ni la más remota idea de por qué tienen ese 6. ¿Ok? Y sospechamos que a lo mejor hubo una actualización que no debió hacerse. Y podríamos decir, oye, quiero ver qué calificación tenía hace 2 meses, ¿no? O hace 15 días, porque yo estoy seguro que era otra. Entonces, Flashback Query me permite hacer ese tipo de consultas. Entonces, les hace sentido porque los datos hundos son importantes, ¿no? Porque pues son los que contienen las versiones viejitas de los datos. ¿Ok? Y si detecto que el dato viejito es el correcto y el dato nuevo es el incorrecto, pues puedo reemplazarlo, ¿no? Con los datos viejitos. Para esto me sirve Flashback Query. Entonces, estas herramientas en general simplemente nos definen, esta es la sintaxis, realmente son sentencias SQL, pero la herramienta es la que se encarga de ubicar el dato y restaurarlo si yo quiero, con unas cuantas instrucciones nada más. Flashback Version Query, por ejemplo, permite visualizar todos los cambios que ha tenido un registro a partir de cierto instante en el tiempo. Por ejemplo, si tienen una columna, a lo mejor que se llame, no sé, ¿qué les gusta? Precio, el precio de un producto. Si ustedes no cuentan con un histórico, entonces empleando estas herramientas podrían ver todos los cambios, todos los updates que se le hicieron a esta columna desde un cierto instante en el tiempo. ¿Ok? Pues se llama Version Query. Mostrar la historia de cambios de un dato. Flashback Transaction es interesante también. Permite hacer, ya no les podríamos decir rollback porque ya hicieron commit, sino dice aquí como que echar para atrás una transacción que ya terminó.
Es decir, permite deshacer transacciones que hicieron commit en un tiempo en el pasado. ¿Ok? Incluyendo todas las dependencias que pudiera tener con otras, ¿no? Es decir, nos permite deshacer cambios aunque ya hayamos hecho commit. Esto es muy útil por aquello, por ejemplo, de que el usuario la riega, un humano se equivoca y elimina una tabla por error, ¿no? El clásico ejemplo de que elimina los datos de una tabla y hace commit y no se da cuenta que estaba en el ambiente de producción, ¿no? Pensando que estaba en desarrollo. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve. Flashback Table permite recuperar una tabla. Fíjense, esto es también interesante. Restaurar una tabla que por equivocación a lo mejor un usuario eliminó. ¿Ok? Ups, estaba en producción y me eliminé la tabla de los clientes, ¿no? Pequeño detalle. Si tenemos esto bien configurado, en poco tiempo podemos recuperar esa tabla. ¿Ok? Y esto sin ni siquiera tener que reiniciar la instancia, ni tampoco aplicar un backup ni nada del estilo. Entonces, les hace sentido porque estas herramientas no dependen de RMAN. O sea, no tiene nada que ver con respaldar data files, respaldar read logs. Están enfocadas más a la parte lógica, como les decía, a recuperar registros, columnas, tablas, ¿no? Objetos lógicos del modelo relacional. Y por último, Flashback Drop permite deshacer los efectos de la sentencia drop, o sea, echar para atrás una cláusula drop. ¿Ok? Por ejemplo, les decía también aquí cuando una tabla se elimina por error. ¿Ok? Flashback Database sería la parte física. Aquí la diferencia con la parte lógica es que aquí sí depende de RMAN. Básicamente porque dice permite recuperar una base de datos en un punto específico en el tiempo, pero a nivel físico, o sea, a nivel de archivos. Oye, quiero recuperar el data file que tenía hace 2 días. Ok, quiero regresarme en el tiempo hace 2 días, de 2 días atrás, pero a nivel de todo un data file, no a nivel de una tabla o de un usuario, ¿no? Entonces, para eso me serviría esta parte, ¿no? Entonces, esto me permite implementar algo como lo que se le llama poner una base de datos en un punto en el tiempo, ¿no? Regresarme a cierto punto en el tiempo. Ok, entonces, como les decía, depende de RMAN, ¿no? Y aquí utilizamos comandos, por ejemplo, Flashback Database me permite restaurar los archivos en un instante en el tiempo. Ahí utilizaríamos el comando flashback. ¿Ok? Para regresarnos en el tiempo, pero desde el punto de vista físico. ¿Ok? ¿Qué ventaja tiene sobre el flashback lógico? Que obviamente, por obvias razones, es mucho más rápida porque hace restauraciones de archivos completos, ¿no? ¿Y por qué requiere de RMAN? Porque, pues, para poder regresarme en el tiempo, pues aquí sí, para que vean, aquí sí se hace, se toma un backup, ¿no? Reciente y luego se le pueden aplicar read lock, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es como si quisiera hacer una especie de recovery, ¿no? Otra cosa, Flashback Database hace uso de flashback logs. Este es un concepto nuevo. Necesita de los backups, pero también necesita de ciertas bitácoras para determinar de manera exacta qué cambios exactamente se tienen que restaurar. ¿Ok? O qué bloques de datos son los que se tienen que restaurar, porque aquí estamos en nivel físico. ¿Ok? Así como también qué información de los archive read logs se necesita pues para poderme regresar. ¿Ok? Muy bien, entonces estos flashback logs también se generan de manera automática, ¿no? Una vez que está habilitada esta funcionalidad. ¿Ok? Ahora viene un punto importante aquí. Si quisiéramos contar con todo esto, todo lo que son las tecnologías flashback, es indispensable habilitar una área de almacenamiento que se le llama Fast Recovery Area.
Entonces, no confundirse, una cosa son las tecnologías de flashback y otra cosa es el área de almacenamiento que se le llama Fast Recovery Area. ¿Ok? Este es un área especial. Para nosotros es meramente parte de nuestro disco, pero ahí es donde se guardan estas bitácoras, estos flashback logs. Os hagan de cuenta que estos logs podría ser una especie de read log, si quieren verlo así, pero son archivos que facilitan, ¿no?, la restauración de la base en un punto en la historia, ¿no?, de una manera más rápida. Entonces, esta área, Fast Recovery Area, no está habilitada por default. En su instancia 2, pues obviamente no está habilitada. ¿Ok? Y bueno, otra funcionalidad para lo que nos puede ayudar esta parte de flashback física es algo parecido a los puntos de restauración. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, los sistemas operativos tienen esa funcionalidad? No sé si alguien alguna vez ha intentado recuperar Windows a un punto de restauración anterior. Que luego Windows les dice que si quieres recuperar su sistema operativo al último punto en el que se notó que el sistema operativo arrancaba bien, ¿no? Aquí podemos hacer algo parecido. Crear puntos de restauración, que en realidad no es otra cosa más que llevar a la base de datos a un SSN distinto. ¿Se acuerdan de los SSNs que dijimos que conforme vamos haciendo cambios a los datos, se va generando un SSN? Un SSN. Vamos a suponer que estas rayitas que les estoy poniendo es el SSN que corresponde al último cambio que se hizo en un día, ¿no? Por ejemplo, aquí a lo mejor llego hasta el 8, aquí hasta el 20 y así, ¿no? Acá hasta el 40 y a lo mejor el día viernes en la tarde y íbamos ya en el 60. Entonces, toda esta historia de cambios con un flashback, con esta funcionalidad de flashback physical, podríamos decir, oye, aquí hubo una persona que pues se equivocó, aplicó todos estos cambios a la base de datos y está mal hecho. Eso no funciona. Errores humanos. Ok. ¿Cómo le haremos para regresarnos a un instante en el tiempo en donde no estén los cambios que hizo este usuario? Pues podemos auxiliarnos de esta funcionalidad y decirle a Flashback, regrésame la base de datos a este System Change Number, que a lo mejor corresponde al día miércoles. ¿Por qué? Porque de aquí para acá los cambios que hicieron a la base no sirven, se equivocaron. ¿Ok? Entonces, esto es muy útil, ¿no? Cuando querramos hacer una especie de rollback, pero desde un punto de vista más físico, no tanto a nivel de registros o de tablas, ¿ok? Sino a nivel de System Change Numbers. ¿Vale? Entonces, esa es más o menos la diferencia entre lo físico y lo lógico. Bien, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Necesitamos habilitar el Fast Recovery Area. Vamos a llamarle a partir de este momento la FRA. Ok, de Fast Recovery Area. Entonces, algo interesante que tiene esta área es que es un área de almacenamiento, o es un área en disco. Ok. Y en esta área en disco podemos guardar bastantes cosas. Como todo está centralizado en esta área, de aquí es donde podemos, de aquí es donde se basan todas estas herramientas para que nos proporcionen todas las funcionalidades que vimos. En general, ¿qué es lo que almacena esta área? Puede almacenar copias de estos archivos, copias del control file, copias del online read log, copias del archive read log, obviamente los flashback logs que comentamos, inclusive los backups de RMAN. Una de los backups puede estar en la FRA. ¿Ok? Entonces,
en una base ya productiva que necesita toda esta funcionalidad, es importante habilitar esta FRA. ¿Ok? Lo que normalmente se hace podría ser, si tenemos 3 archivos de control, por ejemplo, 2 archivos de control los podríamos mantener en su ubicación y la tercera copia mandarlo a la FRA. En un online read o log, por ejemplo, pudiera ser que uno de los miembros de cada grupo esté en la FRA o a lo mejor el grupo completo. No, más bien sería más adecuado que un miembro de cada grupo estuviera en la FRA. Ok. Entonces nos proporciona, aparte de también de otro mecanismo de protección de datos, pues el tener toda esta variedad de archivos nos permite habilitar estas funcionalidades, ¿no? Un archive read o logs, por ejemplo, sería también aquí adecuado. ¿Se acuerdan que en el modo archive configuran varias rutas, varios destinos? Uno de estos destinos pudiéramos guardarlo en la FRA. ¿Ok? Entonces, para, por ejemplo, su proyecto final, aquí anótenle, esta parte es bien importante, que configuren su FRA para que una copia de cada cosa esté en la FRA. Una copia del control file, una copia del online read o log, del archive read o log, del flashback. Los flashback log de por sí tienen que estar y un respaldo, ¿no? Entonces, algunos de estos archivos son permanentes, otros son temporales, igual porque si guardan un backup, ustedes saben que ese backup se puede ya volver obsoleto después de cierto tiempo. Entonces, asociado a esta FRA, hay que definir lo que se le llama una política de retención de respaldos. No podemos tener los respaldos toda la vida porque pues se nos va a acabar espacio bien rápido. Entonces, ya la siguiente clase hablamos de lo que sería esta política. ¿Ok? Bueno, y por último, la manera en cómo se administran los archivos aquí adentro ya es propia de la base de datos. Nosotros no decidimos en qué ruta y ni siquiera decidimos cómo se van a llamar estos archivos. Ya la base de datos los maneja independientemente. La propia base decide cómo organizar todos estos archivos dentro de la FRA. Se utiliza una técnica que se llama un formato administrado por la base de datos que se le llama Oracle Managed Format o MF. Y aquí ya al interior, digamos, para nosotros es como si fuera una especie de caja negra en donde la propia instancia es quien se encarga de administrarla, de eliminar, de borrar. Por lo tanto, es incorrecto que nosotros intentemos escribir algo aquí de forma directa o que apuntemos a la FRA de forma directa. Quien lo hace es la instancia, no nosotros. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Aquí ya está toda la arquitectura ya contemplando a esta FRA y vean cómo ya se estaría organizando todo una vez que está configurada. Pero bueno, ya esto lo vemos la siguiente semana. Ok, ¿alguna duda, pregunta de esto? ¿Todo bien? ¿Más espantados que de costumbre con todo esto que estamos viendo? Entonces, échenle ganas de favor a sus ejercicios prácticos para ojalá estén liberados lo más pronto posible y podamos hacer estos ejercicios del tema 8 que son bastante interesantes, ¿no? Bueno, entonces si no hay más, nos estamos conectando el próximo lunes. Lo del proyecto final, la parte 1, ¿sí lo tiene que revisar o como me salga? Sí lo voy a revisar. Uno de ustedes ya me mandó correo, nada más que no he Fui yo. podido. Ah, fuiste tú. Dame, ¿qué será? Hoy es jueves. ¿Te parece si mañana lo revisamos? Para hacerlo más ágil, por eso no lo he revisado. ¿Qué les parece? Cuando estén listos, mejor lo revisamos en una sesión de Zoom, ¿les parece? Para que me vayas explicando cómo quedó tu diseño y yo sobre eso ya te doy feedback. Es más ágil y más rápido a que si lo reviso
de forma asíncrona porque te tengo que hacer un texto con todas las observaciones y luego tú lo tienes que leer y ver si le entendiste a lo que te dije y es como que más tardado, ¿no? De hecho, y eso es para todos, cuando quieran que revisar me imagino que quieren revisar el modelo relacional, ¿no? El diseño. Sí. Búsquenme si les parece, de preferencia cualquier día después de las 3, más o menos. A esa hora ya estoy un poquito más liberado de lo demás que traigo. De preferencia, si pueden, yo siempre todos los días tengo abierto el chat, más bien Gmail, ¿no? La página de Gmail donde están todos mis correos. Ahí hay un pequeño chat que es el famoso chat de Google. No sé si alguien lo ha usado. Es muy básico. En esa página ustedes pueden enviarme una invitación y yo la acepto y podemos estar en comunicación vía chat. Esa es la forma más rápida que se pueden comunicar conmigo. Porque como tengo abierta ese browser, en todo momento estoy viendo qué ocurre en esa pantalla. Entonces, de repente no me cuesta nada estar ahí contestándoles en el chat. Porque a veces no abro ni Messenger, a veces no abro ni el WhatsApp, ni nada de otros chats, por lo mismo de las cosas que traigo. Entonces, pero por este chat sencillo podríamos estarnos ahí comunicando. Entonces, por este medio nos podemos poner de acuerdo para hacer esa sesión de Zoom, ¿no? Pero de entrada, si quieren mañana a partir de las 3, búsquenme ya sea por correo o por este medio y ya nos ponemos de acuerdo para hacer la revisión. ¿Vale? Bueno, también el lunes, recuérdenme, les voy a dar más tips para hay una parte del documento que a lo mejor están leyendo que les dice que tiene que construir módulos. No sé si ya llegaron a esa parte, donde su aplicación la tienen que dividir en módulos. ¿Todavía no? Parece que no, ¿verdad? No han llegado a esa parte. Bueno, acuérdenme el lunes de explicarle qué es eso de los módulos que les pide el proyecto. ¿Vale? Bueno. Entonces nos estamos viendo el próximo lunes. Si no hay más cuestiones. Sale, profe. Nos Cuídense, vemos. buen fin. Bye. Hasta luego. Hasta luego.